Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 902 del manga, el cual debería de salir el viernes de esta semana, es decir, el 20 de abril. ¡Empecemos! Esta vez no me pararé a hablar de la portada, porque ya se ha confirmado que en lugar de tener una portada normal continuando con la mini historia, tendremos un color spread. Un color spread en el que lo único que deseo es que aparezca Jinbe junto al resto de los Mugiwaras. Con eso yo ya sería muy feliz. La verdad es que es muy extraño que tengamos otro color spread tan pronto, porque el último color spread lo tuvimos en el capítulo 900, pero más raro aún es que la portada de la revista se la lleve One Piece. Cuando esto ocurre normalmente es porque va a haber un anuncio importante para la obra, para One Piece, o porque el capítulo como tal es importante para la serie. Quizás esta portada y este color spread marque el final del arco de Whole Cake o el inicio del siguiente arco, porque normalmente cuando un arco acaba en One Piece o está a punto de acabar, o cuando un arco inicia en One Piece o lleva ya unos pocos capítulos, Oda suele dibujar un color spread y además One Piece se lleva la portada de la revista. Por lo tanto, quizás esta sea la razón por la que tendremos tanto un color spread como la portada para One Piece. En cuanto al capítulo en general, tengo muchas dudas sobre qué podemos llegar a ver, si seguiremos con el arco de Whole Cake o si Oda decidirá comenzar a mostrarnos el grupo de Zoro en Wano sin saber nosotros la resolución de la pelea de los piratas del Sol y Jinbe versus los piratas de Big Mom y de lo que les ocurrirá a los piratas Fire Tank y al Yerma, acabando el arco de Whole Cake en el pasado capítulo. De lo que estoy muy seguro es que el arco del Reverie no dará inicio, porque como ya dije, creo, en el pasado vídeo de predicciones, antes de empezar dicho arco, creo que Stussy debería de llegar a Marioa y Morgans a su hogar para dar las noticias de lo ocurrido en Todland a todo el mundo, para que así en la reunión de reyes, a la hora de hablar de Luffy, porque es evidente que se hablará de él y de sus nakamas, se incluya lo ocurrido en este arco. Entre comenzar Wano con el grupo de Zoro o continuar con el arco de Whole Cake, creo que me quedaré con esta segunda, porque prefiero mucho más cerrar bien del todo todos los frentes abiertos a que se queden abiertos y no se sepa lo ocurrido en ellos hasta dentro de decenas de capítulos. Por lo tanto, creo que todo el capítulo estará enfocado en el arco de Whole Cake, siendo la continuación exacta del pasado capítulo y con suerte siendo el último capítulo de este arco. Ya centrándome más en el capítulo, concretamente creo que dará inicio con Big Mom encima de la rana de caramelo creada por Perospero dirigiéndose a la isla Cacao, al centro de la acción en el mar. Es decir, viendo exactamente lo mismo que vimos en el pasado capítulo, pero con unos diálogos diferentes y dándonos la información de que ya están muy cerca de llegar a su destino. Página que principalmente servirá para esto, para no sentir que la Yonko aparecerá de la nada, sino que lleva viajando un buen tiempo. Tras ver ese breve frente abierto de Big Mom, creo que pasaremos al frente abierto del mar de la isla Cacao, donde veremos cómo los piratas de Big Mom no lo están pasando nada bien, al estar sus barcos tambaleándose continuamente por culpa de las corrientes manipuladas por los piratas del sol, hasta que llegue el momento en el que Smoothie, por favor Oda, haz que este personaje haga algo útil aunque sea ya en el final del arco, harta de la situación en la que se encuentra, se vuelva enorme, como en el capítulo 894, y con su espada lance un corte de aire, también como el que lanzó en el capítulo 894, pero esta vez impactando de lleno en varios de los Gyojins, lo que provocará que las corrientes marinas comiencen a calmarse más y ahora se encuentren en una situación favorable. Pero Jinbe, que no habrá sido impactado por ese corte, no se rendirá y dará todo lo que tiene y más para seguir manipulando las corrientes marinas lo mejor posible, dando una vez más problemas a los piratas de Big Mom. Abandonando este frente abierto, creo que pasaremos al del Yerma, tanto al de Jets en el castillo como al de los hermanos Bismuth en la capital de la isla Cacao, donde contra todo pronóstico veremos cómo no lo están pasando tan mal como muchos creíamos, cómo los hermanos Bismuth habrán logrado resistir o esquivar los balazos que eran capaces de herirles, y cómo Jets, junto a su enorme ejército de clones, habrá conseguido hacer frente a Snack y al otro hijo de Big Mom que estaba junto a él.
pero no solo creo que los hermanos Bismuth habrán sido capaces de aguantar los balazos, sino que también habrán sido capaces de derrotar a todos los piratas de Big Mom que les estaban rodeando, para inmediatamente después verles dirigirse al barco castillo del Yerma. Mientras vemos cómo por esta parte la situación parece estar remontándose, volveremos al frente abierto del mar de la isla Cacao, donde veremos cómo Big Mom ya ha llegado hasta allí para cambiar por completo la situación, para darle la vuelta a su favor, al crear un homie del mar igual al que vimos hace decenas de capítulos, o puede que incluso uno más bestia, con el que impida a los Gyojins manipular las corrientes marinas e incluso quizás con el que consiga capturarles, lo que hará que parezca que estos estén completamente perdidos al poder recibir ataques de todos los piratas de Big Mom que allí se encuentran. Pero justo cuando esto vaya a ocurrir, Big Mom se desmayará y caerá desplomada al agua, perdiendo el control del homie del mar, que no haciendo desaparecer a todos los homies, o al menos no aquellos que poseen el alma de la Yonko, porque Zeus seguro que se mantendrá con Nami en futuros arcos, liberando así a los piratas del sol y preocupando a todos los piratas de Big Mom, para que de repente, usando el Skywalk, Sanji aparezca, diga algo de la tarta que cocinó, agarre a Jinbe y se lo lleve volando, diciéndole a este que no será necesario que se separe de ellos, que ahora con la distracción de la caída de Big Mom, todos, el Yerma, los piratas Fire Tank, los piratas del sol y por supuesto los Mugiwaras, podrán huir a salvo. Y así es como creo que acabará este capítulo y casi como acabará el arco de Whole Cake, salvándose todos gracias a la cocina de Sanji, y dándole así Oda al cocinero el momento de gloria que de verdad se merece. Seguramente algunos ya estaréis pensando que soy un pesado con Sanji, pero de verdad que creo que esto tiene muchísimas posibilidades de acabar ocurriendo, sobre todo porque Sanji estaba segurísimo que su pastel haría desmayar a la Yonko, tanto como para decir que ese es su deber porque sus nakamas confían en él, frase que Luffy dijo en ese mismo panel pero refiriéndose a que derrotaría a Katakuri, algo que ya vimos que logró. Ahora solo hace falta que el cocinero también logre lo que prometió, y este tipo de cosas Oda no las suele dejar tiradas. Es cierto que sería un poco raro que la tarta tuviese un efecto retardado en Big Mom cuando tanto en el chef como en Capone fue un efecto inmediato, pero a su vez sería lógico que fuese retardado porque de esta manera es como todos comprobarían cómo ha sido gracias a Sanji, gracias a su cocina, lo que le ha ocurrido a Big Mom. Tanto los piratas de Big Mom como su familia, como Stussy Morgans, como los piratas del sol, como los propios Mugiwaras. Ese sería el momento en el que todos podrían apreciar cómo efectivamente esa promesa que Sanji lleva diciendo desde que comenzó a cocinar la tarta que haría desmayar a la Yonko se cumpliría. Habiendo acabado con las predicciones, ahora toca hablar de lo más comentado en mi review del 901, que esta vez han sido unas cuantas cosas, 3 concretamente. Las iré mencionando de la más suave a la más fuerte. La primera de ellas es un posible error que Oda pudo cometer en el pasado capítulo, y es que cuando Wadatsumi hizo el cambiazo del barco Los Piratas del Sol por el Thousand Sunny para salvar a este último, dijo que el barco Los Piratas del Sol lo había construido el propio Fisher Tiger, cuando ese barco, el creado por Fisher Tiger, en teoría debería de estar destruido al haber sido atacado por la marina en Full Shout, en el hogar de Koala, donde Arlong fue derrotado por Kizaru y después fue encarcelado en Impel Down. Y digo en teoría porque esto es lo que la mayoría creíamos al ver cómo la marina disparaba cañonazos frente a ese barco e impactaban en él. Creíamos que había sido destruido y que los piratas del sol más tarde construyeron uno igual, pero la realidad es que en ningún momento se nos confirmó que estuviese destruido. Quizás la marina dejó de disparar antes de destruirlo y luego se lo llevaron a una de sus bases, para más tarde, cuando Jinbe se convirtió en Shichibukai, ser devuelto a los piratas del sol. Por lo tanto, lo dicho por Wadatsumi no tiene por qué haber sido un error. Esto puede que Oda lo confirme o lo desmienta en un futuro SBS, porque estoy casi seguro que algún fan le hará una pregunta relacionada con esto. La segunda cosa es una pregunta que no entiendo por qué de repente mucha gente ha comenzado a volver a hacerla. Supongo que es porque el arco una vez más parece estar muy cerca de su final y seguimos sin una respuesta, y es
¿Qué pasa con Caesar? ¿Dónde está? ¿Qué ocurrirá con él? Mucho se ha hablado de lo que ocurrirá con él, que si él solo se ha marchado de Todland y no le volveremos a ver hasta dentro de mucho tiempo, que si se quedará con los piratas Fire Tank, que si se quedará con el Yerma o que si se quedará con los Mugiwaras. Personalmente, como ya he mencionado en varios vídeos desde hace mucho tiempo, desde hace más de 2 años, yo soy partidario de la idea de que se unirá a la tripulación de Law, y si creo esto significa que a su vez creo que estará en Wano, y si creo que estará en Wano, entonces también significa que creo que está escondido en el Thousand Sunny. Antes no tenía mucha evidencia para decir esto, pero desde hace pocos días, gracias a un blog llamado The Library of Ohara, me he enterado de un detalle que en su momento ignoré por completo, y es que cuando el castillo de Whole Cake es derrumbado y los mismos que los Mugiwaras se separan, Caesar, que ya está libre con su corazón, aparece detrás de un matorral espiando a los Mugiwaras. Dudo mucho que Oda nos hubiese mostrado esta viñeta tan de incógnito si no fuese para explicar cómo es que estará en el Thousand Sunny cuando vuelva a aparecer. Por lo que sí, Caesar debería de estar escondido en el barco de los Mugiwaras y antes o después debería de aparecer. Y la tercera y última cosa es una crítica negativa que muchos tuvieron del pasado capítulo. Crítica que decía que estaba mal que Luffy dejase tirado a Jinbe en Todland cuando este arco de Whole Cake ha consistido en el rescate de Sanji, en el rescate de un Mugiwara, que lo que hace Luffy abandonando a Jinbe a su suerte contradice la propia actitud de Luffy y por lo tanto es absurdo. Personalmente, pese a que soy el primero al que le jode muchísimo que Jinbe esté en esa situación, no es ningún tipo de secreto que adoro a Jinbe, no estoy nada de acuerdo con esa crítica, porque la situación de Sanji en este arco, la situación de Robin en Enies Lobby, es una situación muy diferente a la de ahora con Jinbe. Es cierto que a Luffy le importan más sus nakamas que cualquier otra cosa en el mundo, y por eso cuando ve o cree que están en problemas, no duda ni un segundo en ir a rescatarles o ayudarles. Por eso mismo, en el pasado capítulo, su primera reacción tras escuchar a Jinbe fue la de ayudarle. Pero Jinbe, que es mucho más racional que Luffy, le explicó por qué no debería de hacer eso. Explicación que Luffy al escucharla la comprendió, y la comprendió mejor que nadie, porque Jinbe decidió actuar de esa manera como antiguo capitán de los piratas del sol que es, porque no podría cargar con el peso de que sus antiguos nakamas muriesen por salvar su vida. Una manera de reaccionar que Luffy también tendría si se encontrase en esa misma situación. Además, hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, esta situación no es como la de Sanji o la de Robin. Aquí Jinbe no está extorsionado, es una decisión que él mismo ha tomado, por lo tanto no es una situación de rescate, es una situación de confianza. Luffy está confiando en Jinbe, al igual que en el arco de Dressrosa confió en Sanji y los demás cuando el cocinero le pidió permiso a su capitán de atacar al barco de los piratas de Big Mom. Por no mencionar que Luffy ha madurado muchísimo y ahora se comporta más como un capitán debería, sobre todo estando en el nuevo mundo, en el mar más peligroso de todos. Esa reacción de Luffy no está sacada de la nada, no contradice la personalidad de Luffy, es una reacción dada por la empatía, la confianza y la madurez. Pues hasta aquí llega el vídeo, nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como en Twitter, al que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!